que han desprogramado nuevamente, ¿no? A los entes asignados, así que iban a volver a asignar. Lo mismo pasado con temas auxiliares. Entonces, bueno, pues hemos decidido continuar nomás hasta que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Problemas, ¿no? Institucionales en la facultad. Bueno, vamos a continuar con el avance. Habíamos dejado, creo, una tarea pendiente, ¿no? ¿Quiénes han podido, realizarla? Ah, otra cosa, voy a enviar, anoten en mi correo o quieren que lo escriba. A ver. A ese correo me lo van a pasar ya. Las tareas que vayan realizando, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha todo bien? Sí, Licen, se escucha. Ya, justamente eso era para preguntarle si estaba bien. Si estaba bien el audio y dos, que si habían podido realizar la tarea correspondiente. ¿Lo pudieron hacer todo? ¿O nadie la realizó? Sí, Lice. Nayeli, ¿qué pudo averiguar sobre la tarea? ¿O qué pudo saber o qué investigó? Vamos. Enseguida. Sin miedo, jóvenes, que aquí uno se puede equivocar, aquí uno puede, donde ya no se puede equivocar en el examen. Dicen una pregunta. Wendy, ¿sí? Ahí estamos. Hola. Hola, Wendy, la escucho. Disculpe, le hice una pregunta. De la tarea, ¿hay que enviarlo a ese correo que lo va a enviar o ya lo envió? Mándenmelo a este correo, jóvenes. No voy a subir nada a la plataforma porque lastimosamente, no todo, algunos siguen esperando adición, algunos creo que van a aperturar el sistema. Entonces, para no atrasarnos, vamos a avanzar por este medio. Y la tarea ¿Pero que lo puede enviar al grupo, lo que va a enviar para enviarlo al grupo de nosotros? Sí, su tarea, mándenme este correo también, por favor. El correo dice, no se ve nada. Dice. En el chat subí. O a ver. Mándelo al grupo, profe, mándelo al grupo para que todos lo veamos y ahí lo podamos enviar la tarea hecha. Ya, al grupo, porfa. Gracias, profe. Dice, esta investigación le tenemos que enviar. También mándenmela al correo, obviamente que van a tener tiempo para enviármela, digamos, ¿no? Pero obviamente voy a preguntar lo que han investigado. Entonces ahorita voy a escribir. A ver. Ahorita estoy escribiendo mi correo en el grupo. Ya estuvo. A ver. ¿Les llegó? Sí, Lisa. Sí, Lisa, Ya. nos llegó. Ya. ¿Quién más pudo averiguar? O pregunto al azar. Yo. Lisa. ¿Sí, Nayeli la escucho? ¿O Jocelyn? Ya le explico. ¿Ya? A ver. No, yo entendí donde generalmente dos personas que ya tengan calidad de comerciante o interesadas en una operación tengan alianza, digamos, entre dos empresas para satisfacer a la demanda. Ya, pero obviamente no tienen personalidad jurídica, ¿no? Es solidez. ¿Ya? ¿Alguien más?
Jocelyn. Ya. Se entiende personalidad, sociedad occidental o de cuentas en participación por el contrato de dos o más personas que toman el interés. Esta sociedad no tiene personalidad jurídica propia y carece de denominación social, por lo cual no están sometidas a los requisitos que regulan la constitución de otros tipos de sociedades comerciales, y tampoco requieren la inscripción en el registro de comercio. Entonces su existencia puede acreditarse. Bien, esa era la respuesta. ¿Alguien más? ¿La SECRE averiguó o no averiguó? ¿O entró o no entró? Licenciado, pasa que ahorita no estoy en mi casa. Ya, está bien, Yeli, no se enoje, sí. Por eso no encendí mi cámara también. Ya, sigamos, jóvenes, entonces voy a compartir el chat, ¿ya? La pantalla. Ahora, jóvenes, vamos a entrar todo lo que viene a ser la sociedad, obviamente las sociedades mercantiles, la razón social, ¿no? ¿Por dónde empieza? ¿Ya? ¿Se puede ver? Aquí vamos a ver qué es lo que se necesita, ¿no? Para la creación de la empresa. Creo que aquí habíamos quedado. ¿Cómo está constituida? Pues, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? O habíamos visto. Otra pregunta más antes que siga. Este documento yo se lo he pasado a ustedes al grupo, ¿cierto? Sí, Lisa. Ya, los que no lo tengan, por favor, ¿será Yeli? ¿Será que se lo puede compartir o alguien del grupo de nuevo? Porfa. Está bien, Lisa, yo te lo envío. Ya, muchas gracias. Bueno, habíamos quedado, ¿no? Lo que viene a ser la sociedad mercantil, la razón social, y vamos a ver a la creación de la empresa, pues, ¿no? Generalmente, muchos, tal vez otros colegas lo hacen hacer este gabinete, pero dadas las circunstancias, ¿no? Que tenemos y por la crisis que se está atravesando, no lo vamos a hacer de esa manera. Obviamente que la forma para que aprendan, sí. Pero hay otro mecanismo para que ustedes puedan entender, pues, ¿no? O los pasos a seguir. Nombre sabemos que las sociedades comerciales, ¿no? A tiempo de constituirse o cuando se constituyen, deben adquirir un nombre comercial, ¿no? Ya sea social, que las identifique, ¿no? En el rubro que van a hacer unas de las otras. Y para poder optimizar su uso. Además, ¿no? Cabe resaltar que se debe identificar y promocionar la actividad que se está desarrollando en la empresa. Por ejemplo, ¿a qué se va a dedicar su empresa? Si es de servicio, puede ser servicio de transporte, servicio de catering, servicios profesionales, ¿ya? Y según su actividad y su naturaleza, la información del objetivo principal para el cual fue creada, ¿no? ¿Cuál es su actividad principal o el objetivo que tiene la empresa? Puede ser comercial, industrial y de servicio, ¿ya? Obviamente que para esto hay que sacar un NIN, un registro de una empresa, que no haya anonimidad, digamos, ¿no? Que no haya, que no se parezca o que no tenga una empresa aquí en Bolivia o en Santa Cruz el mismo nombre que ustedes le quieren poner a su empresa. Por el nombre de denominación o razón social, el nombre es el distintivo, no específico que va a tener de propiedad de la sociedad y puede ser constituido obviamente por dos personas, dada la circunstancia y dado el tema, lo que estamos viendo que es de sociedad. La denominación generalmente no es un nombre de fantasía que hace referencia a lugares, ¿no? Personas, héroes famosos, animales, cosas. Por ejemplo, América, el Molinillo, el Tojo, yo que sé, Servicio Contable Chávez y Asociado, yo que sé, ¿no? A ver, Sociedad Avícola, el Pollito Triste, bueno, variedades de nombres, ¿no? La razón social va a ser llamada también la firma social que va a tener la sociedad o el acuerdo que tengan los socios, dependiendo, ¿no? Ya las mencionadas anteriores sociedades o cómo la van a constituir la empresa. Está formada por el nombre del patrón
patronímico, el apellido paterno puede ser, digamos. Eduardo Justiniano tiene una pregunta, perdón. ¿Sí? No lo escucho. ¿Aló? ¿Se escucha, jóvenes? Por favor. Sí, Lisen, Sí, continúa. sí, se escucha, Lisa. Ya es que me levantó la mano y pensé que me iba a preguntar algo. Ya. Puede ser obviamente de uno o más socios, por ejemplo, de dos o tres o cuatro o cinco, con la cúpula I, digamos, ¿no? Entre ellos indicamos que existe una conjunción, digamos, por ejemplo, si se unen Chávez y Salé, por ejemplo, ¿no? Y él y Salé sería Chávez y Valdés, pues, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por ahí se unen Wendy Ramírez y Nayer de Acosta, y va a ser Ramírez y Acosta, ¿no? O Acosta y Ramírez. Combinada también por la dominación, puede ser Comercial Sánchez y Cueva, Europa Limitada, también se puede llamar como le dije, dependiendo de cómo quieren constituir la sociedad. Pero este es un ejemplo que solamente le estoy citando. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora viene lo que viene a ser el procedimiento de la Constitución. El procedimiento de la Constitución debemos no indicar o se va a indicar que todas las sociedades se constituyen por acto único. Por acto único, pero las sociedades no anónimas tienen además la posibilidad de efectuar la suscripción pública de acciones. Cuando hablamos de suscripción pública de acciones, obviamente que sale la publicación en un periódico, las acciones y todo lo demás, que vamos a ir viéndolo mediante vamos avanzando. La Asamblea General de Constitución es una asamblea que hace en el momento de constituir la empresa, corresponde, ¿no?, a la primera asamblea oficial de socios, donde se aprobarán, por ejemplo, el contrato de la Constitución, el estatuto que se tiene que hacer de la empresa, de la sociedad. Obviamente va a venir acompañado de un balance de apertura que uno tiene que presentar tanto en impuestos como en Fundempresa. Representante no legal que tiene a su cargo dictar la ley fundamental y la organización de un Estado o modificar el existente. También no está el instrumento constitutivo que podemos, el artículo 128 del Código de Comercio, ¿no? Si alguien lo tiene a mano, por favor, para que me pueda corroborar. ¿Alguien lo tiene a mano, el Código de Comercio? O si no, alguien lo puede leer para corroborar lo que estamos explicando, ¿no? Aquí está, Lisen. Ya, busque artículo 128 del Código de Comercio, instrumento y constitución. Y no lo lee. Instrumento de constitución. Ya. El contrato de constitución o modificación de una sociedad se elaborará conforme a lo establecido por los registros de comercio, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente código. Ya. ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. Después del 129 ya sigue. Ya. ¿Qué nos dice esto? Que el contrato de constitución de la modificación de una sociedad se otorgará por instrumento público, excepto el de la asociación accidental o de cuenta de participación, como ya habíamos mencionado, ¿no? Puede ser una ONG, ¿cierto? Que puede otorgarse instrumento privado. Cualquier persona que figure como socio o accionista puede demandar en la vía sumarial otorgamiento, ¿no?, de la escritura pública y de inscripción. Obviamente estamos hablando de una empresa también, pues, ¿no? La personalidad jurídica de Fundempresa se tiene, ¿no?, que inscribir en Fundempresa con algunos requisitos, pero lo fundamental es su personalidad jurídica que va a tener, pues, ¿no? La publicación, obviamente, con el objeto, ¿no?, de difundir en la población la constitución de la nueva sociedad que va a ser adquirida, ¿no?, por estos socios,
con la autorización de la Dirección de Registro de Comercio y de Sociedades por Acciones, ¿no? Pero sin antes ver una previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos, ¿no? El contrato de constitución que va posteriormente publicado una sola vez en el periódico de amplia circulación. Por ejemplo, El Deber, yo qué sé, El Día. ¿Qué otro periódico aquí que más frecuente leen? Pero tiene que ser un periódico, La Razón, ¿no? Es un periódico que sea de una circulación amplia. Sigamos. También la inscripción de las instituciones, ¿no? Conforme a ley, obviamente se va a proceder, ¿no? A inscribir la sociedad en la Dirección de Registro de Comercio y Sociedades, ¿no? La que precederá, sin ningún, ¿no? Otro requisito, a toda la respectiva personería jurídica, obviamente por acciones, habilitando de esta manera la nueva sociedad a iniciar sus actividades, ¿no? Obviamente estos requisitos tienen que tener un patrón, ¿no? Padrón municipal, registro único de contribuyente, el SURRUT, y el registro de comercio, ¿no? Obviamente también su NIC para estar al día con impuestos nacionales. Después viene el contenido de instrumento constitutivo según el artículo 127 del Código de Comercio. Si usted lo puede leer, por favor, Jocelyn, ya que está con el Código de Comercio a mano, por favor. ¿Qué artículo, Lisa? 127. Solamente son requisitos. Ya. Contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de constitución de las sociedades comerciales debe contener por lo menos lo siguiente. 1. Lugar y fecha de celebración del acto. 2. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cédula de identidad de la persona física y nombre. Naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la Constitución. 3. Razón social o denominación y domicilio de la sociedad. 4. Objeto social. Ahí un ratito, Jocelyn, la interrumpo. Cuando dice razón social o denominación y domicilio de la sociedad, ¿dónde va a estar ubicada la empresa, su lugar, si es en Santa Cruz, si es que tiene sucursales? Ya, todavía no cierre su libro, Jocelyn, o su código de comercio va a seguir, ya. Por favor, es un poquito larguito, pero ya que lo tiene usted el Código de Comercio, vamos a proceder, pues, ¿no? Entonces, sí. ¿Dónde va a estar el domicilio de la sociedad, digamos, ¿no? Cuando dice lugar y fecha de celebración del acto, ¿dónde se está constituyendo la empresa? Ya, sí. El objeto social, o el objeto social, debe ser preciso y determinado. ¿Monto? ¿Sigo? Siga, por favor. 5. Monto del capital social con indicación del mínimo cuando este sea variable. 6. ¿Ya? Monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valorización. Hay un momento. Cuando nos dicen, ¿no? El objetivo, el monto de aporte efectuado por cada socio es si van a aportar en dinero, si van a aportar en un bien, si van a aportar con activos, si van a... eso. Pasando clase. ¿Sigo? Siga, por favor, Jocelyn. En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número, valor nominal y naturaleza de la emisión y demás características de las acciones, la forma y término en que deban pagarse los aportes comprometidos, que no podrá exceder de 2 años. En su caso, el régimen de aumento del capital social. Plazo. Tiene un plazo al momento de la constitución. 7. Plazo de duración que debe ser determinado. 8. Forma de organización de la administración. El modo de designar directores, administradores o representantes legales
órgano de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de la sociedad, fijación del tiempo de duración en los cargos. 9. Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderán en proporción a los aportes. 10. Previsiones sobre la constitución de reserva. 11. Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros. 12. Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y forma de designar a los liquidadores. 13. Compromiso sobre jurisdicción arbitral, en su caso, y en la 14. En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones o constituir las juntas de accionistas, las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio. 15. La manera de deliberar y tomar acuerdos de los asuntos de su competencia. Además de los requisitos generales aquí señalados, el instrumento debe contener lo establecido especialmente para cada tipo de sociedad. En caso de omisión de los requisitos contemplados en los incisos 8 al 14, deben aplicarse las disposiciones pertinentes de este título. Ya. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Obviamente que estos requisitos todas las empresas lo cumplen, no todas, digamos, ¿no? Debería hacerse así, sí, pero como decimos acá, echa la ley, echa la trampa, dicen, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan, digamos, ¿no? de las sociedades, cuando va a poner un gerente, obviamente ahí tiene que basarse en la constitución de la empresa, ¿no? Qué tiempo van a tener cada cargo, o si no la reunión de directorio se va a hacer ordinaria o extraordinaria, ahí también se deciden a veces cargos, ¿no? Si van a seguir en sus funciones o no van a seguir. Obviamente cuando hablan de silencio también, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, si nadie se manifiesta, si es que ha habido utilidades, solamente en la Constitución van a decir de a cuánto se van a repartir las utilidades, o en caso contrario, si nadie se manifiesta y la empresa no sacó utilidades, sino pérdidas, se tienen que repartir de la misma manera. Si es que nadie se manifiesta, obviamente, siempre pues no hay una persona o un accionista que no está conforme. Sigamos. Aquí vamos a ver lo que viene a ser la número 6, lo que viene a ser los aportes de capital, cómo aporta cada socio, pues, ¿no? Los aportes de capital en dinero es más simple, ¿no? Y la más conocida en las sociedades que vamos a ir viendo, ya que consiste en efectuar aportes en efectivo o en cheque, pues, ¿no? Para que se vaya constituyendo la sociedad. Aporte de capital en bienes grabados. Eso ya un poco más jurídico, pero también es importante. En este grupo no vamos a poder indicar a los activos fijos, ¿no? Como edificios, terrenos, vehículos, muebles, ¿no? Que sean susceptibles de ser hipotecados o son portables siempre que sean, digamos, puede ser que tengan un valor, ¿no? Estén sometidos a la deducción, ¿no? Del gravamen real que los afecte, ¿no? Los cuales deben especificarse claramente por sus aportes. Por ejemplo, podemos decir, si una empresa tiene un quiebre, ustedes más o menos, ¿a qué le llamarían quiebre? Si es que no hay capital, ¿se le puede llamar quiebre? Porque existe también un quiebre técnico, pues, ¿no? ¿Será que le podemos llamar un quiebre si es que no tenemos efectivo y no tenemos banco? ¿Qué dicen? Pregunta para la próxima clase. Anoten. Definición de un quiebre y un quiebre técnico. ¿Qué es un quiebre y un quiebre técnico?
Vamos, jóvenes. ¿Será que es lo mismo un quiebre que un quiebre técnico? Una definición. ¿Me pueden dar algunos de ustedes que sepan? Si no saben, no importa, pero intenten definir qué es un quiebre para ustedes. Se podría decir que es cuando no existe, cuando la empresa no está generando ingresos, dinero. Ya, no hay solvencia, no es solvente la empresa. Ya, bien, Isabel, otra persona. Michael. Kathleen. Cuando no hay liquidez para pagar a los acreedores. Ya. Cuando los pasivos son mayores que los activos. También. Ya. A ver, ¿será que si una empresa tiene patrimonio se puede denominar en quiebra? Si su patrimonio es negativo, lo dicen. Pero ¿cómo va a ser negativo si tenés patrimonio? ¿Puede ser? Roger, quiebre, cuando una empresa llega a una situación en la que la cantidad de dinero que adeuda comienza a ser superior al capital que posee. Sí. Pero si vos tenés patrimonio, no puede declararse en quiebre, pues no. ¿Por qué? Porque pueden ser tu patrimonio subastado, pues no. O por ahí el patrimonio que tenés es sumamente, como decía, perdón, Jocelyn, también es mayor. Si es mayor tu patrimonio, no puedes declararte en quiebre. En caso, si no tenés efectivo, o no tenés efectivo, no tenés banco, sí es un quiebre, pero es un quiebre técnico, pues no. ¿Por qué? Porque tenés patrimonio que podés, digamos, podés pagar. Pero entonces no vendría a ser un quiebre. Viene a ser un quiebre, pero no un quiebre técnico, no un quiebre de empresa. Ya es quiebre cuando ya no todos tus activos no alcanzan, ¿no?, para pagar la deuda que puedas tener. Un ejemplo, digamos, ¿no? Jóvenes, nos vamos a dar un descansito, unos 10 minutos, ¿puede ser? ¿Y volvemos? También dicen. ¿Sí? Yes. Ya, enseguida continuamos. Le mando el enlace. Antes que continúe, estaba investigando. Bueno, cuando hizo la pregunta me puse a investigar y encontré lo que es la quiebra técnica. Bueno, y encontré en el Código de Comercio que no sé si se entiende, pero le voy a explicar. Ese que es la pérdida definitiva del 50% del capital social, pero esto depende que si los socios que están en la empresa tengan o puedan reprogramar todo su capital. Ya. Esa es su tarea, por si acaso, Rodrigo. No lo digas, si no se la van a copiar. Ah, madre. Ya la grabé. Ni modo, Rodrigo, aguante por cachorro, dicen por ahí. Sigamos. Vamos a compartir batalla. A ver. Después vienen los aportes de capital en... A ver, ¿quién es más? Roberto Aria, Soledad Valverde. Sigamos. Chat, ¿quién más? Ah, ya, las tareas si son a mano o por Word, como ustedes quieran, jóvenes, con tal que las manden al correo. ¿Ya? Si la van a hacer a mano, letra legible, por favor. ¿Ya? Después estábamos hablando de los aportes de capital en derecho que íbamos a pasar a ver. Siguen entrando sus compañeros. Vamos a esperar unos 2 minutos más, por favor, entonces, para empezar. ¿Ya?
Dice, con esto ya serían 2 tareas por presentar, ¿cierto? ¿Se lo mandamos todo en uno nomás o aparte? Aparte, tienen por si acaso zona ya para presentar las 2 tareas si quieren, porque algunos ya la han hecho, ¿no? Tienen hasta la próxima clase, hasta el lunes, pues enviármela, las 2, ¿ya? Fue error mío no avisarle a ustedes que la manden por mi correo y fue avisarle a ustedes. Dicen, por favor, ¿será que me puede dictar la otra tarea? Es que me tuve una emergencia y tuve que dar una llamada y no escuché. ¿Será que me puede dictar cuál es la otra tarea? La diferencia entre quiebre y quiebre técnico. Ya Rodrigo la dijo, sí. Ya, sigamos jóvenes. Aportes con capital en derecho, podemos decir, ¿no? Que son aportes o portables, ¿no? Los derechos que se refieran a bienes que son susceptibles, ¿no? De ser aportados, no sujetos a litigio y debidamente documentados. Se lo debe registrar como un intangible para su posterior amortización y actualización según corresponda, ¿no? Entre ellos podemos mencionar los derechos de autor, las patentes, ¿no? Las concesiones mineras, por ejemplo. Los aportes de capital en crédito vienen después. Aquí lo pueden ver. Apaguen su micrófono, por favor, lo demás. Gracias. Abarca, ¿no? Los aportes en obligaciones por cobrar que tienen los socios contra terceros, como ser las letras, los cheques, ¿no? Pagares, la misma tienen que estar debidamente documentada o respaldada, si lo quiere llamar así, y se transfieran, ¿no? a la sociedad por cesión o endoso, según su naturaleza. Desde dicho momento, el socio no garantiza o va a garantizar la legitimidad del título, ¿no? Y el cumplimiento de las obligaciones. En caso, ¿no? de que los créditos no fueran pagados a su vencimiento, renacerá para que el socio, ¿no? la obligación de aportar una suma equitativamente o equivalente a lo que vale el dinero, lo que tiene su valor, pues, ¿no? De otros bienes, a satisfacción de la sociedad, las cuales deben hacerse efectivos dentro del plazo de 30 días, pues, ¿no? Hábiles, obviamente. Los aportes de capital en título de valores son los aportes, ¿no? En acciones, bonos que tienen, ¿no? Que puedan ser tomados en cuenta dentro, ¿no? del rubro de la que vienen a ser las inversiones. Vamos a ir aceptando, jóvenes. Deben ser cotizables, ¿no? Y se aceptarán hasta el valor de su cotización, ¿no? Que se pueda demostrar que valga eso. Y si no fueran cotizables, o siéndolo, no se hubiera cotizado en un periodo mínimo más o menos de 3 meses anteriores al aporte, se evaluará otro en el mercado, pues, ¿no? Después están los aportes de capital de bienes, los aportes de capital establecidos por los comerciantes y los aportes de capital en ENSO, ¿no? Que goce de un bien, que eso lo vamos a ir viendo enseguida. Ya no acepto a nadie más, por favor. Los aportes de capital en bienes se refieren, ¿no? a los aportes en activos fijos o en existencia, ¿no? O a la falla, ¿no? o a la falta de sus entregas. La obligación del socio se convierte en la de aportar una suma de dinero equivalente, ¿no? En un plazo máximo de 30 días, o de lo que vale obviamente el bien. El aporte de derecho de propiedad sobre bienes no exime, ¿no? al aportante de su garantía de saneamiento por evicción, ¿no? o vicio de efecto oculto, que ese es un tema un poco más legal. Los aportes de capital en establecimientos comerciales es cuando ¿cómo le puedo explicar? Es cuando el aporte consiste, ¿no? en otra empresa o negocio establecido, ¿no? Con todos sus derechos y obligaciones. Su transferencia puede hacerse de la misma escritura de la Constitución, o sea, de la misma empresa, o mediante escritura pública separada. En todo caso debe practicarse, ¿no? Un inventario, o alzar un inventario, obviamente, ¿no? Para ver cuánto tiene mercadería, ¿no? Una evaluación de los bienes y emitirse además un balance, ¿no? A la fecha de la transferencia que se está haciendo de esos bienes, procediéndose luego a la inscripción
al registro de comercio. Después está el aporte de capital en ENSO o goce de un bien, que se refiere, ¿no? A los aportes, ¿no? Que otorga solamente el derecho al uso de un bien, que no quiere decir sin transferir un derecho propietario. Por ejemplo, el uso de un terreno, un edificio o una maquinaria. Este monto de aporte debe ser determinado en función al valor de un bien y a su tiempo de uso, pues, ¿no? Si algún socio aportara el derecho de uso y goce de un bien, la pérdida de este o los derechos será sobre él, pues, ¿no? Suprime el aporte del socio y autoriza lo que viene a ser después una separación, salvo siempre y cuando que pague, ¿no?, el valor correspondiente. Este tipo de aporte no está permitido en lo que viene a ser en las sociedades anónimas y en las responsabilidades limitadas. Este activo intangible deberá ser castigado como parte del costo de cada gestión, obviamente su proporción correspondiente. Y después tenemos lo que vienen a ser los aportes de capital en trabajo o industria, que consisten, ¿no?, en aportar la habilidad o capacidad de las personas, pues, ¿no? Tratarse de un trabajo, el conocimiento que pueden tener en el negocio, en la organización, ¿no?, u otros similares. No forma parte del capital social, pero sí le da derecho sobre la ganancia de la sociedad, pues, ¿no? En la proporción pactada, obviamente, siempre y cuando no soporta las pérdidas, ¿no? Salvo que hay una negligencia comprobada de ese trabajador, por decirlo así. Si el socio no cumple con su obligación, la sociedad tiene el derecho de separarlo y exigir judicialmente, ¿no?, el daño que pueda causar, por decirlo así, y perjuicio, ¿no?, que hubiese ocasionado. Tampoco no es permitido este aporte en las sociedades anónimas ni en las responsabilidades limitadas. A los asociados que participan de esta manera se les conoce con el nombre de socios industriales. Después vamos a ver lo que viene a ser la conducción, ¿no?, y responsabilidad de los administradores y representantes, que esto es muy importante porque generalmente cuando pasa algo en la empresa, el primero que lo observan o lo llaman, ¿no?, puede ser una declaración o cuando hay un problema, es al representante legal, pues, ¿no?, y al administrador. Nos dice el código, el artículo 163, por favor, si lo tiene a mano ahí, Jocelyn. Ayuda, por favor, querida Jocelyn. 162, ¿no? 163 y 164. Ya. Administración y representación. Todos los actos que comprenden la actividad prevista como objeto de la sociedad o necesarios para el cumplimiento del mismo y sean ejercitados por los administradores o representantes de la sociedad o por disposición de la ley, obligan a esta, mientras no sean notoriamente extraños a su giro. Asimismo, obligan a la sociedad en los límites del objeto social, aun cuando la representación sea conjunta si se trata de obligaciones contraídas mediante títulos o valores, por contrato entre ausentes o contratos de adhesión, salvo que el tercero tuviese conocimiento de que el acto se realizará contraviniendo. Salvo que el tercero tuviera conocimiento de que el acto se realiza contraviniendo la representación conjunta. Estas facultades legales de los administradores o representantes de la sociedad respecto de terceros no los liberan de las responsabilidades internas por infracción a las restricciones contractuales. Sí. Ya, ¿qué entienden ustedes por eso? Porque es un poco complicado.
¿Alguien que quiera manifestarse? Vamos, jóvenes. ¿Alguien? Vamos, opinemos. A ver. ¿No sería de los que son representantes legales? Sí. De que no se liberan de responsabilidad. O sea, a ver, aquí en la sociedad, generalmente, jóvenes, todo lo que viene a ser representante legal y administradores son los primeros, pues, ¿no? Que a lo que llaman en caso que haya una pérdida o haya o que impuesto, ¿no? Compruebe, ¿no? Que ha habido una evasión fiscal, por ejemplo, ¿no? Obviamente que la empresa tiene que estar constituida con todas los mencionados antes. Entonces, si viene un proceso, por ejemplo, de fiscalización de impuestos nacionales, ellos hacen fiscalización, tanto, miren, ellos determinan que la falta, ¿no? Que ha tenido la empresa, ¿no? Ya puede ser por una mala dosificación de factura, puede ser porque no presentó, yo qué sé, que su estado financiero no reflejan lo que de verdad tienen, lo que de verdad tienen sus utilidades de la empresa, ¿no? Por ahí han declarado mal los impuestos. Entonces viene una fiscalización. Generalmente así esto le pasa a las sociedades, pero las que son, lo podemos llamar los grandes contribuyentes. Entonces, primero que llaman, a ver, venga, aquí hay daño administrativo y hay daño al Estado por tanto y tanto. Entonces lo llama representante legal. Porque el representante legal, jóvenes, es el primero que va, pues, ¿no? Ahí puede traer consecuencias, le embargan propiedades. Obviamente que previo a esto le tienen que demostrar, pues, ¿no? A él. ¿Cuántas fallas le llega a una empresa? ¿Qué dicen? ¿A cuántas fallas le llega a una empresa fiscalización? No lo entiendo, José Luis Pasa. Sea más específico. A ver, pregunte, active su micrófono. Generalmente te notifican 3 veces, pues, ¿no? Impuestos nacionales, antes de llegarte a una fiscalización. ¿Cuántas fallas te pueden encontrar? Te pueden encontrar varias, pues, ¿no? Como puede ser la mínima una, pues, ¿no? Pero generalmente siempre impuesto trata, como es el ente recaudador del Estado, pues, ¿no? Podemos decir que es el que se encarga de recaudar el Estado para el Estado. ¿Y quiénes son los que lo mantienen el Estado? Ustedes, los contribuyentes, los que abren sus empresas, los pequeños, medianos y grandes empresarios, pues no. Porque al momento de ustedes de aperturar su NIF tienen una obligación, pero también tienen derechos que generalmente no se cumplen, pues no. Entonces, José Luis Pasa, te pueden pillar N fallas, pues no para una fiscalización, pero previo a esto te tienen que notificar como mínimo 3 veces, pues no, te llega la primera notificación, te llega la segunda y a la tercera ya, bueno, pero no vamos a esperar obviamente que llegue la tercera notificación. Generalmente tras que llegue la primera, ustedes como contribuyentes, ¿qué tienen que hacer? Pelar impuestos nacionales, a ver qué ha pasado. No, que usted no ha pagado, yo que sé, su formulario 200 y 400, por ejemplo. A ver, hagamos un plan de pago, damos nuestra boleta 1000 para poder llegar, ir pagando esa deuda. ¿Por qué? Porque obviamente no cumplió o no pagó en su debido tiempo o no declaró sus impuestos en su debido momento. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Le va a escoger las multas en UFB y eso obviamente va generando multas, deudas, intereses y se va acumulando. Pero generalmente a quienes cae primero esto, lo que viene a hacer es a los representantes legales y los administradores, pues, ¿no? O a quienes los socios en su caso ponen como administradores. ¿Hasta aquí estamos todo bien? Sí, lo hice. ¿O qué dice Alexandro?
Luego otra vez internet. No, ya volví. Bien, Estaba medio Alex. lento mi internet. Yo dije, te aburriste. Bien. No, Licenciado, tengo una consulta. Catherine, te escucho. Por ejemplo, mi empresa tiene una deuda, una obligación tributaria con impuestos nacionales, la cual ya se venció. Y entonces, si mi empresa no paga impuestos nacionales, está en su derecho de evitar desde mi cuenta bancaria, o sea, desde la cuenta de la empresa a favor de ellos, automáticamente. Pueden, no, pero tienen que avisarte. Que ellos no pueden tener directamente, ¿no? Agarrar y decir, bueno, mira, ¿sabes qué me debe? Y te voy a sacar, o es como que yo te diga, un ejemplo, ¿sabes qué? Tenés una deuda conmigo, yo soy impuesto, o soy la empresa. Yo te diga, mira, bueno, mira, ¿sabes qué me debes tanto? Y yo agarre, yo te digo, y usted me diga, yo te voy a pagar, y yo agarre de tu bolsillo y te saque sin decirte, ¿sabes qué? Me estoy sacando, te estoy descontando esto de lo que me debes. No funciona así. Yo te tengo que avisar, mira, ¿sabes qué? En el próximo pago que tengas, te voy a descontar y te voy a sacar tanta cantidad de plata. Pero eso sí, impuestos directamente te saca. Pero si tenés una obligación tributaria por deuda, vos podés ir a hacer tus planes de pago. Y si ya venció, obviamente, ¿no? Si vos sos el que le debes al Estado, vos tenés que esperar que te notifique. Porque es como que vos digas, ¿sabes? Es como que vos digas, cometí una falta, o como ladrón que diga, pues, ¿no? ¿Saben qué, jóvenes? Robé, pero vengo a entregarme para que me den menos deuda, ¿no? A impuestos no le importa eso. Si te equivocaste o no te equivocaste, ellos solamente aplican la norma. Entonces, si venció, uno tiene que esperar que lo notifiquen, no te pueden netamente quitar de tu cuenta, pero sí ellos, su obligación es avisarte que lo van a hacer. Dice, pero en este caso no sería... Por ejemplo, en la empresa que trabajo tenía ese problema, tenía un plan de pago y incumplieron en los plazos de pago. Entonces, Ya, esa es otra cosa. sí, pero no notificaron, no llegó ninguna notificación y directamente se cobraron de la cuenta bancaria y la dejaron en cero. ¿Cómo podría proceder yo para, no sé, ir a reclamar o algo? Porque se debitaron automáticamente sin previo aviso y sin notificación. No la notificaron. Raro. Pero obviamente cuando hiciste tu plan de pago, hacen un acuerdo, pues ahí. ¿Cuánto vas a ir pagando? Y si te atrasas, obviamente te lo van a sacar de tu cuenta, pues. Ah, ok, está bien, entonces no. Porque al momento que vos haces tu plan de pago, ya haces un acuerdo con impuestos ya. Ya haces un acuerdo con impuestos, ya le estás dando una autorización y estás acordando con él. Pero obviamente impuestos debería notificarte que por incumplimientos, ¿no? Vamos a proceder a debitar de su cuenta todo lo acordado, digamos, ¿no? Un ejemplo. Así debería proceder. Bueno, así se procede. Yo no sé, pero ahí también un poco, yo no sé, ¿usted es gerente de su empresa? Soy secretaria. ¿Terciarizada? Secretaria de gerente. ¿Secretaria? Pero ahí debería ir el representante legal, obviamente si es accionista, con el representante legal, con el asesor legal de ahí de la empresa, pues, ¿no? Y ver, bueno, ¿por qué están haciendo esto? Ok, si hicieron un acuerdo, unos planes de pago e incumplieron ustedes, impuesto está en toda su autoridad para hacer ese tiro de su cuenta a ustedes, pues, ¿no? Pero darle en cero, pues, ¿no? Obviamente. Esa era mi duda porque no notificaron. Tiene que notificarse. Pero si ustedes hicieron ya un plan de pago y no cumplieron, ya el incumplimiento es de ustedes. Entonces ya lo que ustedes han hecho es una omisión fiscal porque lo han hecho sin dolo. ¿Ya? Ok, gracias. Sigamos, quedaba el artículo
Responsabilidad de los administradores y representantes, artículo 164, responsabilidad de los administradores y representantes. Jocelyn, la vuelvo a molestar, por favor, ya que usted es la que tiene el código a mano. Ya dice. Los administradores y los representantes de la sociedad deben actuar con diligencia, prudencia y lealtad, bajo pena de responder solidaria e ilimitadamente por los daños y perjuicios que resalten de su acción u omisión. Aquí está, Kathleen, el artículo 164, más claro que el agua. A su pregunta que me hizo. Ok, gracias. Los administradores y representantes de la sociedad deben actuar con diligencia y prudencia. Si usted hizo un plan de pago, bueno, o el representante o el administrador fue, entonces ya ahí está comprometiendo a su empresa, pues no, ya la comprometió la empresa con impuestos, ¿no? Entonces aquí el que ha fallado ha sido la empresa, no una omisión fiscal, porque ha hecho, pues, ¿no? Obviamente se dice omisión, no es lo mismo omisión que evasión, porque evasión es cuando uno lo hace sabiendo que lo hace, que lo está haciendo el daño, ¿no? Pero en este caso ha sido una omisión, porque puede ser que se haya olvidado, porque no creo que hayan querido fallar porque pagar el impuesto por querer, digamos. Me imagino no ha tenido que tener una utilidad, o no ha tenido liquidez, o no ha estado solvente la empresa en estos tiempos, pues, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que viene a ser, voy a compartir pantalla. Estos son los pasos a seguir. Con esto terminamos el tema número 1. Diferencia entre empresas unipersonales, ¿no? Y las empresas constituidas en sociedad. Creo que lo han podido ver. La cuenta capital se acredita por la inversión original del propietario y por los traspasos, ¿no?, de los resultados de la gestión. Constitución del capital, después viene la ampliación de los resultados, que dicen que los resultados obtenidos del giro comercial del negocio son dispuestos por el propietario. Y la 3, la diferencia en la liquidación, pues, ¿no? El propietario puede liquidar su negocio cuando lo desee. Para ello bastará pagar la deuda de su cargo. Esto estamos hablando de la diferencia de las empresas unipersonales con la sociedad, ¿ya? Estas son unipersonales, estas son de la sociedad. De la sociedad, por el contrario, ¿no? La constitución del capital, el mundo del capital social con el que girará la empresa, está, ¿no?, inmerso a la escritura de la constitución, obviamente debidamente notariado. Los aumentos y la disminución del capital social serán sujetos dispuestos por el Código de Comercio ya mencionado, ¿no? 2, aplicación de resultados. La aplicación de resultados se realizará considerando un acuerdo tomado en base a las disposiciones del Código de Comercio o la que no legislen, pues en este caso del Código de Comercio. Y la diferencia en la liquidación está sujeta a una serie de trámites y requisitos legales que deben cumplirse, ¿no? Nombrando liquidador y llevando, ¿no?, los registros contables de las operaciones relacionadas en esta fase final de la vida de la sociedad, pues, ¿no? Estas son las empresas unipersonales y estas son las constituidas por sociedad, que ya habíamos dicho. Y con estos jóvenes me despido de ustedes. Tengan buenas noches. Voy a dejar de compartir. Yeli, ¿está por ahí? Sí. A cenar. No, licenciado, estoy acá. Bien, siempre la dieta. Bueno, jóvenes, es todo por hoy. Continuamos el lunes. Yo sé que había dicho que las clases iban a ser los viernes presenciales. Estamos tratando que sea eso porque ha salido una normativa que no se sabe si son presenciales, si son virtuales, y está en esa pelea, pero esa pelea a nosotros no nos compete sino avanzar, pues, ¿no? Michael activó su cámara. ¿Quién más falta que active su cámara? A todismo activando la cámara, ¿no? Bien. Era en la clase, pues. Pero está bien, jóvenes. Vamos a avanzar el tema número 2 y vamos a entrar a la práctica Dios mediante la otra semana, hasta el día viernes. No le he presentado a los...
Yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer. Nuestro auxiliar va a ser Ismael. Es auxiliar de contabilidad 1, 2, 3 y va a ser mi auxiliar en la contabilidad 4. Yo tengo un compromiso el día viernes, la próxima semana. Me tocó un viaje, obviamente viaje de negocio. Entonces, vamos a hacerlo con Ismael. Ya Ismael le va a dar la introducción, un pequeño ejercicio pequeño que lo van a hacer con él, lo demás lo van a hacer conmigo. Y con eso vamos a ir avanzando. Pero por hoy día es todo, jóvenes. Gracias por su atención. Yeli, por favor, toma el screen necesario. Lo que no tengan su cámara, por favor, me dicen por qué no lo tenían encendido. Dice, No se lo va a hacer tomado. ¿Sí? disculpe una pregunta, entonces las clases van a ser presencial desde la otra semana o cómo es? Estamos viendo eso porque yo quise pedirle a las clases, las aulas, y dice que tienen que hacer una medida de seguridad, aunque yo he visto que otros colegas lo pueden ir a pasar clases normalmente. No sé si es conmigo o es netamente por el horario, ¿no? Porque el horario es de noche. Pero eso lo podemos ir viendo, pues, ¿no? Pero que ustedes aprendan, yo pienso que sería ser presencial, o sea, en mi opinión. Mismo, virtual. Le dicen que tiene que ser presencial. Ya, Entonces, Luis, yo opino eso. la clase con Ismael va a ser, o sea, está por definir todavía, no sé si va a ser virtual o presencial. Sí, pero sí o sea, no, yo no sé qué voy a hacer, me buscaré una aula, yo sé, no que sea aquí en mi casa, pero la clase, la práctica la hacemos presencial. Ya, Lisa, ¿nos podría confirmar un día antes que yo estoy en provincia y tengo que armar mi horario, digamos, ¿no? Como irme. Ya está bien, Alexandro. No se enoje, sí. Todo enojo para usted. Es que por ahí no tan contentos, pues, jóvenes, yo me preocupo de eso. Yo quiero darle más que enseñarle también, transmitirle tranquilidad, alegría, así que ustedes tranquilos, sí, no se preocupen por eso, que si bien sale algo, yo le digo, jóvenes, presenciales de las clases y nos vamos todavía para la U, pues, ¿no? Pero si a mí me prohíben, jóvenes, yo como voy a ser tan irresponsable y llevarlo a ustedes, hacerlo ir a la U en vano y que no me den aula, pues. Eso ya es negligencia y responsabilidad mía, ¿cierto? Bien, Michael. Está bonito tu peinado. Bueno, jóvenes, nos vemos a todos. Tengan buenas noches. Lo dejo cenar tranquilo porque más tarde ya nos engorda la cena, pues, ¿no? Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. El domingo. Hasta luego, Lice. Bien, Rodrigo.